Muy buenos días. Ha arrancado otra jornada de la Premier League y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó esta quinta jornada de la anteriormente mencionada Premier League. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría eh, desearles un buen día o esperando que tengan un excelente día. Eh, Invitarlos obviamente al continuo seguimiento que siempre desarrollamos antes de comenzar cada uno de los directos, de que si están interesados en toda la información que nos deja el fútbol internacional, específicamente en el continente europeo, no solo de fútbol masculino sino también de femenino, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en las que continuamente tratamos de desarrollar un seguimiento de cada uno de los mejores momentos que nos deja este maravilloso deporte. Es por ello que sin más, arrancaríamos entonces con todo lo que nos dejó esta última jornada, comenzando a hablar de cada uno de los encuentros que tuvieron lugar, en este caso el fin de semana. Por ello que ahora mismo pasaremos, aquí está. En este caso comenzaremos hablando de cada uno de esos resultados para luego realizar un análisis detallado de cada uno de los encuentros, para luego destacar y hablar de ciertas características y ciertas cualidades técnicas que definieron varios de los encuentros más relevantes que tuvieron esta fecha. Entonces, por ello que entonces comenzaríamos hablando de cada uno de los encuentros que dieron lugar esta fecha, comenzando con un Wolves-Liverpool, que culminó con un 3-1. Vamos a ampliar esto un momento para poder detallarlo de la mejor manera posible. Como decíamos anteriormente, un Wolves 1, 3 Liverpool. Un encuentro muy interesante en la disposición de juego de Jurgen Klopp y cómo puede llegar a afrontar este equipo, el que poco a poco pueda desenvolverse, en este caso a través de una nueva posición en el medio campo y esta capacidad de contar con nuevos jugadores que tengan esta función de rotación, lo cual le brinde algo que en las últimas temporadas tal vez fue poco característico en el, respectivamente hablando, del equipo de Liverpool, de tal vez que muchas veces a través del banquillo no se lograba esta afinidad en el desarrollo de juego. Más adelante tuvimos también uno de los encuentros más interesantes, un West Ham United Manchester City, en este caso a favor del equipo Citizen, a través del marcador de 3-1. Para más adelante un Manchester United, uno de los encuentros también bastante destacados, no solo por la posición y el continuo desarrollo que ha presentado. Disculpen, verificando que me disculpo, solamente tengo una alarma para contabilizado el tiempo. Como decíamos anteriormente, hablando del Manchester United, en sus últimas, no podríamos decir semanas y en lo que transcurre ahora mismo el desarrollo de este directo horas, nos encuentra en el mejor momento, a lo que vamos a hablar más adelante, pero que por ejemplo ahora mismo contando con mayor cantidad de lesionados, ahora mismo con Aaron Wan-Bissaka por una lesión de tobillo, es que el equipo contaba con varias ausencias, pero tal vez esto no sea tampoco bastante definitorio o, o crucial en el desarrollo del juego, en lo que se presentó como un Brighton que ya está continuamente acostumbrado a desenvolverse de la mejor manera posible en Old Trafford. Algo bastante interesante, muy que cabe la pena resaltar bastante al contar y ser un equipo tal vez con una gran prioridad al enfrentarse a rivales como estos, con la idea de poder afrontar una victoria, de lo cual también trataremos de hablar más adelante. Más adelante encontraríamos un Tottenham Sheffield United, un encuentro bastante disputado, tal vez en las características del dominio de cada una de las zonas del campo, pero que tampoco fueron y permitieron un desarrollo continuo de juego. La verdad es que fue un juego, podríamos llamarlo un poco opaco en lo que representa la idea de juego, por ejemplo, de un equipo tan característico y en su espectáculo y su desarrollo de juego bastante proactivos podríamos decir, bastante proactivos a la vista, como un Tottenham que le costó un poco el poder afrontar a un Sheffield United con ciertas características de juego un poco más de retroceso a nivel defensivo para así generar dinamismo a través de rápidas recuperaciones, pero que asimismo
le permitieron que poco a poco en el desarrollo de juego, ya en los minutos finales, a través del talento y la consolidación de ciertas piezas bastante fundamentales en lo que ahora representa el Sheffield, el Tottenham de Edge Postecoglou, afrontar una victoria en los últimos momentos de la fase de juego que le permiten poco a poco estar un poco más adelante en la zona de la clasificación, algo muy importante en lo que respecta a la temporada para este nuevo Tottenham. Más adelante encontraríamos un Aston Villa Crystal Palace con un 3-1 bastante semejante en las características de juego anteriormente mencionadas en el anterior encuentro, en el que Crystal Palace tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero que asimismo, a través de la salida del banquillo de grandes piezas y muy fundamentales en lo que respecta a la temporada para este nuevo Aston Villa de la mano de Unai Emery, es que piezas como Leon Bailey, que puedan consolidarse poco a poco en el desarrollo de juego, o John Duran, es que este Aston Villa puede representar lo mejor de su fútbol y asimismo, algo que en las últimas fechas le había costado bastante, el poder sumar. En este caso, 3 puntos bastante importantes para la clasificación. Más adelante encontraríamos un Fulham Luton Town, en este caso un Fulham que, aunque fue un encuentro bastante disputado por las acciones y las características de juego, muchas veces en roles un poco más defensivos, la verdad es que fue bastante destacado el cómo Luton Town, a pesar de el poder llegar a ciertas fases de juego, de ciertas zonas del campo en el que podría llegar a ser definitorio, aún así le cuesta demasiado el simplemente poder realizar una finalización hacia el arco rival, en lo que representa a un equipo que lastimosamente esperemos que pueda afrontar un poco más de desarrollo de juego, no solo para su afición, sino al menos contar con esta idea de, por lo menos en las últimas instancias finales de este torneo, poder afrontar una lucha por la permanencia. En los encuentros también más destacados por estas acciones de juego un poco más definidas por dos equipos que logran anularse continuamente en su desarrollo de juego, encontraríamos un enfrentamiento bastante determinado por estas acciones, como un Newcastle United ante un Brentford, que contando con la característica de ser dos equipos bastante claros en su margen de objetivos, como lo es obtener una clasificación o desarrollar un continuo desarrollo de objetivos a través de clasificaciones directas a competiciones europeas, esto definido por estar en la mayor posición de la tabla, en este caso en lo que respecta a las características de cada uno de sus equipos. Es que fue un encuentro bastante interesante por el, como decíamos, contar con dos equipos con claros objetivos de posicionarse en clasificaciones a competiciones europeas, pero que asimismo tuvieran esta interesante capacidad de poder anularse continuamente en el desarrollo de juego de cada uno de ellos. Encontraríamos también un encuentro bastante interesante en lo que respecta no solo que poco a poco este nuevo Bournemouth de la mano de su entrenador pueda afrontarse ante rivales tan importantes y de tan importante índole como es un Sheffield, disculpen, como un Chelsea de Mauricio Pochettino, que ahora mismo, aunque como hemos repetido en muchos directos, cuenta con una gran asociación de juego y características de dinamismo ofensivo bastante interesantes en lo que representa lo que puede llegar a ser este nuevo Chelsea de la mano de su entrenador, pero que lastimosamente en cada uno de sus encuentros se ha definido continuamente por esta poca acción de finalización y de acción de juego que culmina en un gol, lo cual poco a poco le ha resentido bastante en lo que representa la clasificación en la tabla a este Chelsea, que ahora mismo, bajo lo que respecta el calendario, tiene bastantes dudas, no solo a nivel ofensivo, sino también al margen del equipo a través de las diferentes lesiones que lastimosamente ha sufrido. Más adelante en el enfrentamiento que culminó la fecha, en este caso para el día domingo, recordando que el día de hoy tendremos un Nottingham Forest Burnley, hablaríamos del enfrentamiento entre Everton en Goodison Park ante Arsenal, un encuentro también en el que en bastante desarrollo de juego y en la consecución del encuentro fue bastante característico que el equipo, obviamente al contar con un rival, en este caso como local, que bajo estas características de posicionarse más retrasado en el campo para generar solidez defensiva ante un Arsenal que
en el desarrollo de sus últimos encuentros le ha costado un poco el poder llegar a carburar estas ideas de juego de forma dinámica, pero que asimismo poco a poco puede contar con el talento de sus jugadores y que éste le brinde la oportunidad de desenvolverse en muchos de los planteamientos que desarrolla en este caso su entrenador Mikel Arteta, con la idea de poder generar mayor solidez a la hora de encontrar una apertura del marcador, no solo a través de características técnicas básicas como el posicionamiento de sus jugadores, sino también muchas acciones, por ejemplo, del balón parado, algo bastante definitorio en el desarrollo de este encuentro, que son muy característicos y que pueden llegar a ser herramientas bastante dinámicas para la apertura del marcador ante, como siempre decimos, una temporada tan larga, en especial para un equipo con competiciones europeas y con un gran margen de partidos por disputar. Por ello que este encuentro también fue bastante interesante en lo que respecta cómo las características de tu entrenador respecto a tus jugadores puede llegar a representar una victoria, potencialmente hablando a través de la explotación de muchas de las características técnicas con las que cuentan cada uno de estos jugadores, sino también el poder desarrollar estos dinamismos o estas características de juego, beneficiándolos a través de acciones como planteamientos tácticos, específicamente hablando a través de las faltas. Es por ello que ahora pasaremos a la transmisión principal, saludándolos, en el que trataremos de hablar entonces de cada uno de los encuentros más característicos de juego antes de pasar a los eventos más destacados de la fecha, en el que, como decíamos, por ejemplo, aprovecharíamos para hablar de Aston Villa Crystal Palace, un encuentro bastante importante en lo que respecta a la clasificación de la tabla para un Aston Villa enfrentando un Crystal Palace que, como hemos repetido muchas veces, cuenta con esta característica de sentirse bastante cómodo en los inicios de las temporadas a través de tener cierto margen de resultados bastante efectivos y que poco a poco le acentúen en una posición bastante estable en lo que respecta a su proyección, pero que asimismo a través de un Aston Villa, su rival, que en sus últimos enfrentamientos había desenvuelto un desarrollo de juego bastante interesante con de acciones de definición de juego bastante proactivas a la verticalidad y a la exposición de sus jugadores como herramientas que puedan llegar a cumplir una labor continua que es el poder posicionarse en el campo a través de rápidas conducciones dinámicas y que asimismo estas conducciones le permitan a cada uno de sus jugadores obtener ciertas características o ciertos posicionamientos que le generen mayor beneficio a su forma de jugar. Esto específicamente se había visto, como decíamos anteriormente, en muchos de los partidos de Aston Villa, pero que lastimosamente no han llegado a generar muchos revulsivos o específicamente el poder llegar a obtener victorias bastante consolidadas que le permitan ser bastante consolidados en lo que respecta al trabajo desde no solo el entrenador sino de cada uno de sus jugadores. Es por ello que fue bastante interesante el poder analizar cómo este Aston Villa pudo llegar a efectuar una remontada como esta ante un Crystal Palace que lastimosamente no contó desde el banquillo con una de las que podríamos decir piezas más representativas de lo que es el Crystal Palace en sus últimas temporadas como su entrenador, Roy Hodgson, que ahora mismo lastimosamente se encuentra bajo ciertas condiciones de salud que no le permitieron estar en el encuentro y que obviamente esperamos que pueda eh, mejorar en este caso para la siguiente jornada. Como decíamos anteriormente, la verdad es que fue una victoria bastante importante poder remontar un enfrentamiento ante un rival bastante cercano en lo que respecta al margen de objetivos y que asimismo esta victoria le puede llegar a afrontar un poco más de solidez en lo que respecta a las características de rendimiento y el poder aprovechar que este rendimiento funcione y que dé réditos en lo que respecta a la clasificación, el obtener lo más importante, que al final son los puntos. Y asimismo, como decíamos antes de comenzar este pequeño análisis, que jugadores no solo desde el banquillo como John Durán, sino también jugadores y piezas muy importantes en lo que ha representado este Aston Villa en sus últimas temporadas como Leon Bailey, puedan afrontar esta oportunidad de ser bastante protagonistas y tener esta continua idea de poder pelear por una titularidad que permita el consolidar muchas características de juego o mucha disponibilidad de habilidad y características de juego para un entrenador
y que asimismo este dinamismo le permite obtener muchas, como decíamos, herramientas que al final le pueden llevar a una resolución del desarrollo del juego. Por ejemplo, algo que vimos en este enfrentamiento en el que para un entrenador no creo que haya algo más significativo que el poder generar un cambio dinámico a través del banquillo, por ejemplo, a través, como decíamos, de piezas claves como las anteriormente mencionadas, y que estas funcionen y que puedan llevar al equipo a poder resolver y ser un poco más resolutivo en las acciones de juego. En este caso, algo que tuvimos la oportunidad de ver a través de la definición, por ejemplo, de John Durán, entrando desde el banquillo, y que asimismo ante una excelente resolución de juego permitió que el equipo se sintiera un poco más acompañado en estas acciones de juego y pudiera recuperar un poco más de disciplina en lo que respecta al desarrollo ofensivo, que le permitieron, en este caso, tener una victoria bastante interesante. Más adelante también hablaríamos de uno de los enfrentamientos ya respectivamente hablando de lo que consolida uno de los equipos lastimosamente, personalmente creo que más preocupantes en la clasificación de la tabla, como es el Fulham ante el Luton Town, con un Luton Town que aunque tiene una idea y una proposición de juego en la que sus jugadores continuamente se nota que buscan dar lo mejor de sí y respaldar estas ideas de juego tal vez un poco más asociadas a un juego directo y que le permiten tal vez ser un poco menos estructurada en lo que respecta a muchos de sus rivales, por ejemplo más adelante de sus rivales un poco más adelantados en la clasificación, como por ejemplo Manchester City, pero que esto no quita mérito al continuo desarrollo, al crecimiento que buscan desarrollar sus jugadores, pero que lastimosamente ha demostrado que no es suficiente al tener que afrontar enfrentamientos como este ante un Fulham que ahora mismo tal vez está un poco opacado en lo que respecta al Fulham que pudimos ver la temporada pasada, pero que poco a poco va teniendo ciertas características de juego que nos hacen recordarlo, pero que esperamos que pueda pronto afrontar o acentuarse un poco más. Pero como decíamos, a través de un Luton Town que aunque específicamente hablando de este enfrentamiento, tuvo ciertas acciones de juego en las que pudo ser un poco más definitorio o generar esta pequeña finalización que permitiera al menos un disparo al arco, pero que ahora mismo lastimosamente el equipo no cuenta con esta característica o esta capacidad de definición de juego, no solo a través del planteamiento y el desarrollo del mismo, sino que lastimosamente parecen que sus jugadores no se sienten afrontados con la idea de generar desarrollo de juego ofensivo, lo cual respecta a un equipo que al ser bastante corto en sus herramientas de juego y no tener cierto margen de amplitud en el banquillo, contando con ciertas piezas clave, es que lastimosamente ahora mismo este Luton Town cuenta con pocas acciones definitorias que puedan darle al menos una pequeña alegría a su afición en lo que respecta al poder obtener puntos o un enfrentamiento bastante interesante, al menos le dé una alegría a la afición en lo que respecta al poder ver un espectáculo o ver a tu equipo jugar ante un rival y que asimismo pueda enfrentarse básicamente del tú a tú ante tu rival, en lo que lastimosamente respecta a una temporada bastante difícil para el Luton Town, a tener que, obviamente, diríamos que aunque encontró un Fulham bastante dinámico, bastante desarrollado en lo que representa, por ejemplo, su anterior temporada, sí es bastante importante tener en cuenta que si vemos el calendario, los rivales serán mucho más difíciles que lo que representa ahora mismo este Fulham, y que lastimosamente ahora mismo para un Luton Town, que como decíamos, poco a poco tal vez lo mejor que podría llegar a obtener bajo objetivo principal es, al menos en las últimas temporadas, en las últimas fechas de la temporada, el poder soñar con una potencial continuidad en esta liga. Eh, Significará bastante el poder desarrollar continuamente o obtener poco a poco este desarrollo de tu afición, el que lastimosamente esperemos que puedan desenvolverse un poco mejor y que
puedan obtener ciertos puntos que, como decíamos anteriormente, le permitan al menos al aficionado, ¿por qué no poder soñar con un objetivo un poco más de crecimiento? Como decíamos, hablaríamos en este caso antes de pasar a los enfrentamientos más interesantes de la jornada. Obviamente no es que muchos de ellos de los que estamos hablando ahorita no fueran eh, muy propositivos, pero tal vez contaron con ciertas características de juego un poco más definitorias y bastante interesantes de analizar. Como decíamos, la verdad es que muchos de estos encuentros fueron bastante interesantes por sus remontadas contra equipos como Tottenham o Aston Villa, respectivamente, pero que asimismo eh, representan tal vez un poco más la idea de juego, las características, un poco más de definir cómo a través de tu entrenador puedes encontrar estos dinamismos que te permitan obtener un enfrentamiento o obtener un margen de representación ante un rival superior al tuyo, de que poco a poco a través de lo que mencionábamos antes, esta representación de tu equipo y este planteamiento puedas opacar un poco esta característica de enfrentarte a un rival superior. Es que, por ejemplo, en el enfrentamiento entre Bournemouth ante Chelsea, pudimos ver un equipo que poco a poco, aunque a Andoni Iraola lastimosamente le han costado mucho poder desenvolverse en el poder sumar puntos bajo su idea y su desarrollo de juego, es que ahora mismo ante un Chelsea que lastimosamente, como decíamos al principio también del directo, ha sido bastante resolutivo en sus acciones de juego, muy características por el dinamismo y obtener la mejor y mayor exposición de grandes referentes como Raheem Sterling o en este caso específico de su compañero en la otra zona como un rol de extremo, en este caso hablando de Mijailo Mudryk, es que muchas veces genera muchas ocasiones de juego, pero que lastimosamente en el momento cúspide de una definición o una finalización se queda bastante corto en lo que respecta a un equipo tan importante como lo es Chelsea, como lo ha sido en las últimas temporadas. Ser un equipo obviamente no solo perteneciente al denominado continuamente Big Six, sino también el que continuamente obviamente tiene esta presión de siempre estar en las posiciones más altas de la clasificación, y que ahora mismo al contar con un equipo que le cuesta demasiado el poder generar específicamente goles, lastimosamente se queda muy corto en lo que respecta el poder afrontar o mantener esta rivalidad con equipos en su mismo margen de posición, en lo que hablaríamos del Big Six, en el que obviamente, por ejemplo, si analizamos un pequeño análisis de cada uno de estos equipos pertenecientes al Big Six, diríamos que tal vez separando un poco el Manchester United en este momento por todo el margen de crisis que lastimosamente están, bueno, pero tal vez subrayándolo un poco de crisis, eh, se encuentran con bastantes semejanzas en lo que respecta a esta faceta ofensiva y el no poder enfocar o dar lo mejor de sí en el campo a través de ciertas diferencias, pero que principalmente se especifican al ser dos equipos con un amplio potencial, pero que lastimosamente no lo han llegado a ejecutar de la mejor manera en sus últimos enfrentamientos. Es como decíamos que pasaríamos a hablar de su rival como local, un Bournemouth, que de la mano de su entrenador, en este caso Andoni Iraola, ha llegado a demostrar un poco más de estas características, no solo de presión adelantada, definiendo por ejemplo que muchas veces al equipo de Chelsea le costó un poco más el poder desarrollar esta amplitud de juego en la que muchas veces sus centrales tenían que buscar una forma de asociarse un poco más, por ejemplo, con sus extremos o jugadores más adelantados, ya que lastimosamente continuamente se veía entrecortado que muchas veces los jugadores del Bournemouth continuamente buscaban evitar que pudieran encontrar una asociación de juego directo con su medio campo, en el que fue bastante característico que a través de este continua creación de un cortocircuito en lo que representa la asociación del juego del Chelsea, es que este Bournemouth pudo ser un poco más dinámico en lo que respecta a sus anteriores partidos y que como local
tuvo ciertos momentos o ciertas fases de juego muy interesantes que tal vez le dieron la oportunidad de, por qué no, haber afrontado este enfrentamiento con 3 puntos que le hubieran sido bastante interesantes. Por ahora que haríamos que al menos ahora mismo cuentan con un punto bastante importante en lo que respecta a la clasificación al enfrentar a un equipo eh, tan importante como es Chelsea, pero que asimismo esperemos que pueda afrontarlo este em, tal vez despertar anímico al enfrentar a un equipo como Chelsea, de los más grandes en este caso del fútbol inglés, y por qué no poder crecer un poco más en la clasificación a través de resultados como estos. Ahora pasaríamos a hablar entonces de los enfrentamientos más destacados que encontramos en esta fecha, los que comenzaríamos hablando del Wolverhampton Wanderers enfrentando a Liverpool. Wolverhampton Wanderers que contó con grandes características, por ejemplo, de una de sus grandes piezas como lo podría llegar y lo ha sido Pedro Neto, que continuamente tuvo esta característica en el desarrollo del juego por parte del equipo local, en este caso hablando de los Wolves, de ser una de las grandes piezas fundamentales en la elaboración del juego o ser un jugador que continuamente fue buscado para el poder generar al menos características de juego ofensivo un poco más adelantadas en el campo, ya que muchas veces podríamos decir que el desarrollo de juego o la asociación de juego a través de pases del Wolverhampton Wanderers continuamente estaba enfocado en poder encontrar a Pedro Neto o a Hugo Bueno, ambos jugadores con grandes características en finalización y avance en el campo, que le han permitido ahora mismo a Wolverhampton Wanderers de tener un poco más de solidez en lo que respecta a ser, disculpen, un equipo no solo con pérdidas muy importantes como lo fue la salida de varios jugadores importantes, sino también de que puedan poco a poco afrontar estas características de juego con un entrenador que eh, ha sido bastante interesante lo que ha desempeñado ahora mismo con estos Wolves, a través de Gary O'Neill, que ha desempeñado un trabajo muy interesante al contar con un equipo, como decíamos, con piezas muy limitadas, pero que asimismo cuenta con ciertas acciones de juego muy interesantes. Como decíamos, la verdad es que el desarrollo de juego de jugadores tan relevantes como Pedro Neto es bastante interesante en la asociación de juego para los Wolves, ya que como al tener el balón jugadores como estos permiten que, por ejemplo, referencias un poco más adelantadas como Wang Hee-chan puedan tener esta oportunidad de generar pequeñas apariciones que permitan una apertura del marcador a través de rápidas conducciones o asociaciones de juego que permitan la verticalidad, en la que por ejemplo fue una de las opciones de la definición del gol y que dio la apertura al marcador, y que cabe destacar que asimismo en ese momento y en esa fase de juego fue bastante interesante poder ver que Wolverhampton Wanderers continuamente desarrollaban un trabajo de presión y adelantamientos en contra de, en este caso, de Liverpool, que se veía y que fue bastante interesante, que le costó bastante las primeras fases de juego el poder sentirse cómodo en el campo ante un Wolverhampton que, como decíamos anteriormente, a través de estas presiones de juego, encontrar jugadores tan representativos en lo que respecta al dinamismo de juego como Pedro Neto, tuvieron esta oportunidad de a través de continuamente buscar verticalidades o superioridades a través de varios centros rápidos o bastante dinámicos en buscar referencias, tuvieron la oportunidad de abrir el marcador, lo que también fue una de las características más importantes de este enfrentamiento a un jugador específico, en este caso por parte de su rival, como lo fue Andrew Robertson, cual estamos viendo en el diagrama que aquí de la pantalla, en el que poco a poco, en el desarrollo del encuentro, tuvo la oportunidad de Liverpool de contar con un jugador que fue fue de los más relevantes durante todo el encuentro, al contar con esta capacidad o esta continua aparición de oportunidades a través de sus condiciones de juego, en las que muchas veces a través de estos adelantamientos permitía que el Liverpool pudiera tener al menos ciertas acciones de superioridades numéricas y que asimismo a través del desarrollo de varios pases dinámicos con la idea de acercarse un poco más al arco
no solo desde el poder asociarse desde el medio campo, sino a través de sus extremos, es que jugadores como Andrew Robertson fueron bastante importantes en lo que respecta a la remontada ante Wolverhampton Wanderers, ya que poco a poco, a través de estas salidas de juego y acompañamiento ofensivo, fue que el Liverpool pudo disponer de en cada momento este cierto dominio bastante importante en lo que respecta a las características de juego del equipo de Jurgen Klopp, ya que, como decíamos, poco a poco en cada minuto del campo en cada acción que fue representando el enfrentamiento, se veía que un Liverpool poco a poco estaba encontrando lo mejor de sí y estaba obteniendo, como decimos, poco a poco este pequeño dominio que al final fue bastante definitorio para que el equipo pudiera a través de rápidas acciones de juego abrir el marcador. En este caso, por ejemplo, a través de una apertura de juego que le permitió a Andrew Robertson el poder marcar. Luego, por ejemplo, un jugador también bastante relevante como lo es Mohamed Salah, y algo bastante característico en lo que ha representado a Liverpool las últimas temporadas, que es contar con un lateral sin importar su rol, por ejemplo en la banda izquierda o en la banda derecha, que continuamente busca generar centros de cambio de banda, no solo ante su compañero en la otra banda como lateral, por ejemplo hablando de un centro entre Andrew Robertson y Trent Alexander-Arnold, sino también a través de sus extremos, en el que muchas veces vimos esta asociación de juego de Andrew Robertson y Mohamed Salah, los cuales beneficiaron mucho el desarrollo del juego. Como decíamos, también bastante interesante lo que pudo llegar a desenvolver el jugador egipcio, al contar con dos asistencias en la fase de juego que definieron mucho la característica de este Liverpool que hemos visto en los últimos enfrentamientos, de poder remontar enfrentamientos en los que lastimosamente no empieza ganando, y que asimismo este equipo ha desenvuelto en ciertos dinamismos, no solo a través del medio campo, al contar con un nuevo medio campo y ciertas ideas de juego que poco a poco van dando lo mejor de sí a través de la asociación de juego de jugadores muy interesantes como Dominic Szoboszlai y Alexis McAllister, sino que también el equipo ha llegado a tener este margen de rendimiento bastante interesante en lo que respecta al poder no solo desenvolver este continuo desarrollo de juego a través de este rendimiento dinámico, sino que este rendimiento pueda poco a poco, algo muy característico de Liverpool en las últimas temporadas, pueda llevarse a cabo en la mayor cantidad de minutos posibles en el desarrollo de un encuentro. Es por ello que este enfrentamiento fue bastante interesante en lo que respecta a las características de juego, y que esperamos nos dé una pequeña prueba en lo que podría llegar a ser este Liverpool en lo que respecta a la temporada, ya que, como decimos, un equipo tan importante, siempre se espera mucho de él, y asimismo obviamente es bastante beneficioso en lo que respecta al nivel del espectáculo que nos puede llegar a tener el poder contar con varios candidatos a varios objetivos en lo que respecta a la clasificación. Es por ello que ahora pasaríamos a otro de los encuentros más destacados de la fecha, en este caso hablando del West Ham United ante Manchester City, dos equipos que antes de comenzar este enfrentamiento eran de los 4 equipos que no habían contado con una derrota en lo que respecta a sus enfrentamientos. Vamos a revisarlo. Sí, efectivamente, contando Manchester City con 4 victorias consecutivas, algo bastante semejante a West Ham United, que había contado con 3 victorias consecutivas y un empate, recordando que arrancaron la temporada con un empate, luego estas 3 victorias y lastimosamente una derrota ahora ante un Manchester City que fue bastante, obviamente sé que muchas veces repito interesante, pero la verdad es que lo encuentro de cierta forma, la verdad es que en enfrentamientos tan dinámicos en los que muchos equipos pueden llegar a disponerse, no solo obtener una superioridad a través del planteamiento de tu técnico, sino al contar con ciertas superioridades a través del talento de tus jugadores, el ver cuál de estas dos características de juego puede llegar a ser superior a la otra, la verdad es que permite que a una liga como la Premier League siempre tenga enfrentamientos muy interesantes de analizar. Es por ello que me disculparía si continuamente repito la palabra interesante, como también en ese caso, en el que
continuamente, o también continuamente, creo que son bastante representativas en la disposición de juego que muchos de estos equipos generan. Que como decíamos, lo que anteriormente planteábamos, con un West Ham United que a través de lo que ha desarrollado en su última temporada, recordando que esto le dio la disposición de la obtención de un título muy importante como lo es la Conference League, que cuenta con ciertas bases de juego que muchas veces son un poco entrecortadas, pero que asimismo a través del talento de sus jugadores como Jarrod Bowen o anteriormente en el equipo de Declan Rice, ahora mismo en cierta fase de juego un poco más acompañada de nuevos fichajes como James Ward-Prowse, es que muchas veces logran encontrar estos dinamismos a través de la consecución de acciones rápidas de juego o un poco más importantes en continuamente generar dominio a través de las superioridades numéricas de rápidas conducciones. Es que este West Ham United a principios de las fases más tempraneras del juego ante Manchester City fue bastante superior en lo que decíamos lo respecta el poder dominar estas zonas del campo a través de estos rápidos dominios, y que asimismo este Manchester City se vio bastante forzado a generar varias incursiones en el campo, en este caso en su campo a defender, en el arco, creando cierta cercanía en el arco, en este caso de su guardameta Emerson, y que a través de características de juego bastante interesantes y que continuamente son relevantes en el desarrollo de juego de este West Ham United, como son las faltas y los centros, es que no solo pudo afrontar la apertura del marcador a través de uno de sus grandes referentes en lo que respecta a este encuentro y lo que respecta a la temporada, como James Ward-Prowse, que ahora mismo, no solo con esta gran característica de tiros libres y de centros, cuenta con una gran herramienta en lo que decíamos anteriormente respecto a una temporada tan larga, no solo para competiciones europeas, sino para estos enfrentamientos ante rivales que obviamente cuentan con la característica de ser favoritos a llevarse los 3 puntos, y que a través de estas pequeñas acciones de juego te pueden venir la oportunidad de, por qué no, afianzarte con una victoria. En este caso, lastimosamente, pues no se pudo efectuar de la mano del West Ham United, contando con una característica. Realizaré un pequeño espacio para aprovechar para saludar a Cristi, esperando que tengas un excelente día o que hayas tenido un excelente día. En este caso estábamos hablando del enfrentamiento entre West Ham United y Manchester City, bastante definido por las características de juego que llegó a presentar West Ham United, al contar con jugadores tan interesantes como James Ward-Prowse, pero que asimismo Manchester City también tuvo esta peculiaridad de poder contar con una representación del planteamiento técnico de tu entrenador a través del campo en un jugador tan interesante, no solo como Bernardo Silva, que podemos ver en el diagrama, sino también a través de uno de los jugadores clave en el desarrollo continuamente del encuentro, como lo fue Julián Álvarez, un Julián Álvarez que en una labor un poco más retrasada en el campo en lo que anteriormente podríamos llegar a ver en el desarrollo de en el continuo desarrollo de su carrera, recordando que por ejemplo en equipos como River Plate era una referencia central en lo que respecta a un delantero centro, pero que ahora mismo en esta faceta de juego he tenido la oportunidad de generar acciones de juego por las bandas, que asimismo estas acciones de juego le permitan llegar continuamente por la espalda de Erling Haaland para hacer una segunda referencia ofensiva, y asimismo que esto permita una finalización a través de un amplio recorrido. Con ello tratamos de decir que muchas veces, por ejemplo, Erling Haaland tiene esta característica peculiar de ampliar la zona de juego a través de hacer que los defensas, en este caso que le estén marcando continuamente, vayan a la persecución del mismo a través de rápidas conducciones, y esto le permite, por ejemplo, a jugadores como Julián Álvarez el poder aprovechar estos metros que poco a poco van dejando los centrales, en este caso a través de la persecución del delantero centro, un espacio bastante importante en la asociación de juego para el Manchester City, que le gusta mucho y poder generar continuamente estos pases cortos en el área final, y que asimismo a través de un jugador como él puedan generar varias asistencias o finalizaciones de juego que muchas veces en este caso le permitieron a través de 2 ocasiones bastante definitorias a Bernardo Silva generar una finalización de juego para un gol, y asimismo
bajo una asistencia de la amplitud del marcador a través de Erling Braut Haaland. Como decíamos, la verdad es que la labor de Julián Álvarez ha sido bastante interesante en lo que respecta a esta nueva temporada, contando con este nuevo rol de un poco más un mediocampista ofensivo, pero que asimismo cuenta con esta gran oportunidad de ser también una pieza clave en la finalización de juego, no solo al generar continuos disparos, sino también asistencias. La verdad es que fue un enfrentamiento bastante interesante en lo que al principio hablábamos de cómo esta característica de juego puede llegar o muchas veces puede llegar a desenvolverse en la Premier League al contar con un equipo muchas veces potencializado en esta idea de poder generar el mejor resultado posible a través del planteamiento técnico de tu entrenador o muchas veces a través de las características que pueden llegar a emplear tus mejores talentos buscas generar dominio a través de tu rival. En este caso, lastimosamente para el West Ham United, lo primero fue lo que más obtuvo la superioridad y que ahora mismo le brinda al Manchester City a ser uno de los equipos invictos en lo que respecta a las 5 grandes ligas del continente europeo. Sin más, hablaríamos más adelante entonces de otro de los encuentros más destacados de la fecha, en este caso un Manchester United ante un Brighton que, como decíamos al principio del directo, un Manchester United con muchas bajas, pero que asimismo tal vez no son justificables en estas acciones o en estas ideas de juego que llevó a presentar al equipo, en este caso como local en Old Trafford, el cual no solo perdió esta característica de ser imbatible en su casa ante un Brighton que lastimosamente se le ha hecho costumbre para el equipo Red Devil, se le ha hecho costumbre el poder desenvolverse de la mejor manera en el campo, casi siendo como local ante la afición de Red Devil, que como decíamos, este Brighton al Hove Albion tuvo ciertas acciones de juego, tal vez un poco entrecortadas en lo que refiere al dinamismo del juego, muy acostumbrado en lo que respecta al Brighton al Hove Albion, pero que por ejemplo en su segundo gol, en este caso hablando de la apertura del marcador de Pascal Gross, es que a través de esta consolidación de tener una idea clara a través de la asociación de juego con la verticalidad, de generar continuos pases, no solo pases que permitan el poder crecer en el campo, sino también afrontar esta idea de que, aunque no cuentes con una idea clara de cómo llegar al final del campo para generar una finalización, siempre tendrás la capacidad de contar con que cada uno de tus compañeros, hablando específicamente de la idea de Brighton o Hove Albion, cada uno de tus compañeros tiene esta disposición de juego de no solo asociarte contigo en el campo, sino que poco a poco generarán esta idea de hacer dudar a tu rival, de hacer dudar al rival, perdón, para así mismo, a través de esta asociación de juego, generar una superioridad que asimismo genera una finalización. Esto es bastante definitorio en lo que respecta a este específico partido, ya que muchas veces pudimos ver ante jugadores como Danny Welbeck esta característica de que muchas veces bajo el beneficio de su equipo buscó ser continuamente retrasado en el campo para que asimismo los defensas del Manchester United, hablando de Lisandro Martínez y Víctor Lindelof, tuvieran que acompañarle y generar un pequeño adelantamiento en el campo que asimismo pudiera generar superioridad numérica para sus compañeros. Con ello tratamos de exponer que muchas veces, por ejemplo en este caso a través de Danny Welbeck, a contar con una referencia ofensiva que pueda hacer que los defensas rivales puedan desperdigarse en el campo. Esto muchas veces puede generar beneficio a tus compañeros, obviamente bajo ciertas características de, podríamos decirlo, sacrificio en lo que respecta al movimiento del campo, pero que muchas veces puede llegar a tener ciertos réditos, como lo vimos en la acción en la que tuvo la oportunidad, en este caso Danny Welbeck, de abrir el marcador para el Brighton Hove Albion, en el que, como decíamos, a través de esta oportunidad de poder hacer que tus rivales, en este caso sus centrales, puedan adelantarse en el campo para así mismo generar una apertura de juego y a través de algo muy característico en Brighton y Hove Albion, tener esta continua displicencia de poder generar dominio a través de rápidas conducciones de asociación de juego, esperar el último momento específico para poder generar una finalización a través de una llegada. Como decíamos al principio del directo, bastante característico en este Brighton and Hove Albion, en el que muchas veces se nota bastante que no plantean mucho el cómo generar esta finalización, sino muchas veces
cuenta con esta característica de ser muy, podríamos decir, estar continuamente predispuestos a ver cómo llegar a finalizar, sea por el jugador que sea, en el que, por ejemplo, a través de la definición de Danny Welbeck, esta idea de, podríamos decir, cierto acercamiento al fútbol total es muy interesante en lo que respecta no solo a poder ver un equipo tan interesante como el Brighton and Hove Albion pueda desplegarse, no solo con la idea de poder ser superior a un rival tan importante como Manchester United, sino también el contar con piezas constantemente dinámicas y que muchas veces puedan llegar a plantear el cambio de estas mismas. Por ejemplo, hablando específicamente en lo que respecta al planteamiento del Brighton and Hove Albion, es bastante destacable que, por ejemplo, en este caso para este enfrentamiento directo contó con la titularidad de Alan Lallana, Mahmoud Dahoud, recordando que este jugador llegó esta temporada por parte del Borussia Dortmund libre, pero que por ejemplo no contó con el principio del arranque de grandes jugadores como lo es Duncan Ferguson y Billy Gilmour, que han desarrollado en los últimos 3 partidos del Brighton and Hove Albion un gran juego y una gran asociación del mismo, y es muy interesante el cómo poder llegar a obtener esta perspectiva de dos equipos que ahora mismo son bastante importantes y bastante representativos de la Premier League, como el Manchester United y el Brighton and Hove Albion, tienen esta amplia diferencia de contar con esta característica de poder tener estos reemplazos o esta afinidad de no contar con específicos titulares, pero que asimismo estos jugadores o estos 11 jugadores que están representando al Brighton and Hove Albion dan lo mejor de sí y representan una gran idea y un gran desarrollo de juego por parte de su entrenador. La verdad es que diría que preferiría hablar un poco más de todo el buen desarrollo y el gran planteamiento técnico que ha llegado a desenvolver Brighton and Hove Albion, en este caso en su enfrentamiento ante el Manchester United, ya que la verdad es que lastimosamente, como decíamos, ahora mismo Manchester United no cuenta con unas grandes características, no solo al nivel del planteamiento de su jerarquía institucional, sino a través de su planteamiento técnico en lo que respecta a sus jugadores, pero que esperemos que poco a poco pueda afrontarlo y que Erik ten Hag pueda encontrar lo mejor de sí para sus jugadores y asimismo nos brinde mayor espectáculo o la oportunidad de contar con otro rival o otro candidato a una clasificación directa, ya que como muchas veces decimos, esto es bastante beneficioso en lo que mayormente es importante en competiciones como esta, que es el poder contar con mayor espectáculo en cada uno de los encuentros. Es por ello que pasaríamos entonces al uno de los encuentros que dieron la finalización a la jornada del día domingo, en este caso hablando del Everton ante Arsenal, un Arsenal que contó con la característica de que, como decíamos al principio, tal vez ser un poco eh, displicente en las características de poder arrancar desde el principio con amplio dominio en lo que respecta a su rival, obviamente siendo bastante respetuoso en lo que respecta a las características de juego del Arsenal, ya que podríamos decir que en comparación a su última temporada llegó a mal acostumbrarnos en su desarrollo de juego, ya que sí podemos llegar a recordar, o también muchos lo vieron, es que Arsenal muchas veces contaba con esta característica de ser bastante consecutivo en el crecimiento del campo a través de las primeras fases de juego, entre sus primeros 5 a 15 minutos, en los que a través de amplias presiones y amplias conducciones en los que sus 11 jugadores buscaban ampliarse en la zona de su rival, buscaban estas rápidas finalizaciones que pudieran permitir una tempranera apertura del marcador, algo que poco a poco le ha costado esta temporada, pero que asimismo ha llegado a ejecutar o han podido llegar a encontrar poco a poco en lo que respecta a esta nueva temporada. Como decíamos, fue un enfrentamiento en el que le costó un poco el poder desenvolverse de la mejor manera a este Arsenal, pero que asimismo tuvo esta gran característica o cuenta continuamente con esta gran característica de tener jugadores bastante representativos de tu idea de juego, como lo puede llegar a ser Bukayo Saka o uno de los más mencionados y que hablaremos más adelante de lo que respecta a este directo como lo es Ben White, un Ben White que a través de estas amplias conducciones y este acompañamiento que continuamente generó con su compañero, en este caso por la saga,
Bukayo Saka tuvieron esta característica de ser bastante beneficiosos al representar una idea de juego. Obviamente, desde el planteamiento de tu entrenador, poder exponer estas características de juego lo mejor posible con la base de poder no solo de desarrollar lo mejor de ti como jugador, sino también que a través de estas fases de juego te permitan encontrar lo mejor de tus jugadores. En este caso fue bastante interesante, como decíamos, el despliegue ofensivo de ambos jugadores, ya que beneficiaron mucho la idea de juego del Arsenal y que asimismo a través de una apertura un poco más en las fases finales del juego, a través de Leandro Trossard, en una acción en la que fue bastante definitoria una conducción, por ejemplo, de Ben White para luego una finalización y una conducción de Bukayo Saka, le permitieron una asistencia a Leandro Trossard y que asimismo el jugador pudiera generar una finalización en una zona un poco más alejada del arco, que le permitió en este caso ahora mismo al Arsenal ser uno de los claves candidatos a continuar esa continua persecución del Manchester City, con la idea de obviamente evitar que este continúe con este amplio dominio de la Premier League. La verdad es que, como decíamos, es un Arsenal que a través de nuevas piezas como Declan Rice, Leandro Trossard, aunque digo un poco en fases más retrasadas de la temporada anterior, es que puede llegar a desenvolverse de lo mejor de sí y con esta gran característica de que, por ejemplo, en la temporada pasada muchas veces le costó en varios enfrentamientos no tener estos grandes revulsivos como ahora sí pueden llegar a tener, y esta gran amplitud en el banquillo puede llegar a permitir que en enfrentamientos un poco más eh, entrecortados como este entre Everton poder generar varios cambios que permitan asimismo el afrontar perdón por la disculpen, se me olvidó la palabra, como decía, que te permite no solo desde el banquillo solucionar una característica de juego o beneficiarla, sino también el poder generar este revulsivo de tal vez que la idea de juego poco a poco vaya decreciendo y que asimismo a través de ese revulsivo, por ejemplo, la entrada al enfrentamiento de Leandro Trossard le permita abrir el marcador. La verdad es que de los equipos, podríamos decir que es de los equipos más interesantes en las características que continuamente busca llegar a proponer o disponer en un enfrentamiento, en este caso hablando de Arsenal, tal vez comparado en este caso con su rival de localidad, como lo podría llegar a ser Tottenham, pero que como decíamos, esperamos que pueda desenvolverse y desarrollar esa continuidad de juego en lo que respecta a las próximas jornadas, ya que obviamente esperamos que al menos un equipo pueda llegar a esta continua persecución en lo que respecta a un Manchester City que lastimosamente en lo que respecta a la competitividad poco a poco busca ser más y más perfeccionista en su idea de juego. Es entonces que pasaríamos rápidamente a hablar del 11 de la semana. En este caso, un 11 de la semana planteado, como muchas veces decimos antes del inicio de este 11, planteado muchas veces en el beneficio de cómo estos jugadores tuvieran la oportunidad no solo de desenvolverse de la mejor manera posible a través de sus roles, sino como este beneficio de poder explotar lo mejor de sí mismos permitió una amplia amplitud en lo que representa muchas características técnicas que tal vez se ven un poco más opacadas en los beneficios de juego, en la continuidad en el desarrollo de goles, pero que asimismo son muy interesantes. Es por ello que comenzaríamos hablando de la portería, en este caso disculpenme, realizar una pequeña revisión, de que parece que el Debeco está bien. Sí, como decíamos anteriormente, entonces comenzaríamos arrancando por Alphonse Areola. La verdad es que tuvo un enfrentamiento bastante difícil ante un Manchester City que ya es continuamente acostumbrado a generar varias acciones de juego de finalización en las que el portero estuvo a una altura bastante relevante en lo que respecta a su temporada anterior, y que a través de este amplio rendimiento que ha generado y que ha dispuesto que el West Ham United cuente con un gran revulsivo en la portería, es que le complicó bastante la vida en lo que respecta a grandes jugadores como Erling Braut Haaland, y asimismo esperamos un poco brindarle esta pequeña
este pequeño espacio para disponer de su gran desarrollo de juego. Como compañero de la saga, en este caso no me había fijado, tendríamos la oportunidad de contar con 3 jugadores del West Ham United, en los que, por ejemplo, pasaríamos a hablar de la banda izquierda de Andrew Robertson, un Andrew Robertson que, como decíamos al principio, destacando el enfrentamiento entre Wolverhampton, Wanderers y Liverpool, fue bastante importante en esta disposición de juego de ser protagonista, el que muchas veces a través de estas asociaciones de juego con sus compañeros más adelantados en el campo tuvo esta oportunidad de poco a poco generar, ser una de las caras visibles de en esta continua generalización de dominio en el campo, que poco a poco le permitió al Liverpool encontrar a jugadores como Mohamed Salah, que asimismo tuvieran no solo la apertura del marcador para empatar el encuentro, sino asimismo, como decíamos, poco a poco ser dominante en el campo para asimismo obtener una victoria tan importante en lo que respecta no solo una remontada, como decíamos destacando el enfrentamiento, sino esta capacidad de desenvolver lo mejor del Liverpool a través de sus estrellas, y específicamente a través de una clara idea de juego. Como compañero en la saga encontraríamos a Nayef Aguer, en este caso tal vez un poco más representativo por los diferentes encuentros que ha tenido anteriormente y en los que a través de enfrentamientos muy importantes y muy difíciles, no solo ante Brighton and Hove Albion y Manchester City, ha desempeñado una gran campaña en lo que respecta a los últimos encuentros y asimismo ha sido una pieza clave en el que este West Ham United promete ser un equipo que anteriormente mencionábamos y que hemos mencionado en los últimos directos, un equipo bastante aguerrido y que continuamente le va a presentar problemas a sus rivales y que, como decíamos, con jugadores como Kurt Zouma y el mencionado anteriormente y destacado en este 11 de la semana en Nayef Aguer, pueden contar con esta característica muy interesante y muy importante en lo que respecta a la clasificación, de tener una gran defensa que te permita poder afrontar este margen de poder conseguir la menor cantidad de goles posibles. Como compañero hablaríamos en este caso de Sven Botman, en el que tal vez destacando un poco menos su característica o sus acciones de juego específicamente en el enfrentamiento entre Brentford, podríamos destacar más cómo el equipo juega ante su ausencia, en el que se ve un poco una clara deficiencia en lo que respecta a las características defensivas del Newcastle, pero que asimismo, obviamente sin desmeritar los grandes jugadores que cuentan en esta posición, pero que asimismo ya es bastante específico y meritorio que este Newcastle United juega mejor con un Sven Botman al 100% y tiene esta solidez defensiva que muchas veces le permiten a jugadores como Kieran Trippier ser un poco más ofensivos, tener esta disposición en el campo un poco más adelantada, al tener un compañero como Sven Botman, que siempre es un revulsivo defensivo o cuenta con esta gran característica de continuamente estar bien posicionado, con la principal idea de no solo afrontar una salida de juego efectiva, sino también un gran despliegue defensivo. Como compañero, ya como lateral, en la zona de los laterales, hablaríamos de Ben White, como decíamos, una labor muy interesante, no solo efectuada con su compañero Bukayo Saka, sino que continuamente ha sido y probablemente será bastante importante en lo que respecta a la temporada para este Arsenal, ya que ya lo podríamos decir en comparativa a Manchester City, es que son equipos que cuentan con la característica de que siempre deben contar con una figura o figuras en las bandas que permitan no solo la asociación de juego, muy definida por las características de juego de ambos equipos, sino que estos jugadores tengan esta característica o esta habilidad de ser resolutivos en acciones un poco más adelantadas del campo. Con ello tratamos de exponer que muchas veces, aunque como técnico puedas llegar a plantear una disposición de juego en la que le pidas a tu jugador que genere ciertas acciones o que continuamente genere ciertos dinamismos, muchas veces en el enfrentamiento o en el momento en que llega tu rival,
estas acciones no pueden llegar a ejecutarse en la manera que esperabas. Obviamente, pues al ser varios partidos, varios enfrentamientos y varios equipos, esta característica de juego puede llegar a trabajarse, pero no puede llegar a ser resuelta de la mejor manera posible. Por ello que obviamente este deporte tan maravilloso como es el fútbol, con esta amplia de desarrollo que ha tenido, sigue siendo bastante, podríamos decirlo, indescriptible o poco fiable en lo que respecta a poder asegurar un marcador o una acción de juego que culmine, por ejemplo, en un gol. Es por ello que el contar no solo con un jugador que tenga esta característica de poder afrontar estas características de juego de la mejor manera posible, al afrontar, como decíamos, ciertos planteamientos técnicos de la mejor manera posible, sino también esta continua habilidad, continua característica de ser habilidoso o poder ser bastante resolutivo con los problemas que les pueden llegar a presentar su rival, y que por ejemplo a través de jugadores como Ben White, este Arsenal puede llegar a esta disposición de juego de no solo contar con un gran beneficio a tener un continuo compañero en el que descargar como Bukayo Saka y respectivamente Bukayo Saka ante Ben White, sino también que estas acciones dinámicas de juego le permiten a equipos que continuamente buscan la asociación de juego a través de la posesión como el Arsenal o Manchester City, ser bastante, podríamos decirlo, eh, se me está olvidando la palabra, disculpen, impredecibles. Esa es la palabra que quería decir, me disculpo. Como decía, eh, y obviamente como al principio tratábamos de plantear, muchas veces estos equipos a través de su entrenador buscan obtener o desarrollar ideas muy claras de juego, pero a través de esta característica de ser un poco impredecible en lo que respecta a las acciones finales, es que es bastante interesante cómo pueden llegar a ser dominantes en el campo. Más adelante encontraríamos a jugadores como James Ward-Prowse en una faceta de rol tal vez anteriormente escrita o referenciada por Declan Rice la temporada pasada, al ser no solo una referencia en la salida de juego, al ser continuamente un acompañamiento cuando tu equipo muchas veces está retrasado en el campo ante un equipo tan dominante, por ejemplo, como Manchester City, en el que, disculpan, no tienes miedo de retrasar un poco tu posición en beneficio de tu equipo, sino que también a través de estas rápidas recuperaciones buscas continuamente avanzar en el campo, siendo no solo un jugador en recuperación de juego, sino también protagonista de las acciones ofensivas, y que muchas veces le permiten a este West Ham United tal vez olvidar un poco la lastimosa pérdida de un gran jugador como Declan Rice, pero que pueden llegar a contar ahora mismo con la confianza que un jugador tan importante como lo es James Ward-Prowse tenga la valentía y el desarrollo de juego para dar lo mejor de sí en beneficio y en base a sus características de juego bastante beneficiosos para este West Ham United, como no solo son los centros, sino también los tiros libres y las acciones de juego a balón parado, que muchas veces a través de este West Ham United, que es bastante mmm, beneficiado a través del juego aéreo, puedan obtener la mayor cantidad de puntos posibles y buenas actuaciones. Como compañero en este caso en el medio campo hablaríamos en este caso de Pascal Gross, no solo por su disposición de juego en el enfrentamiento ante Manchester United, sino por este continuo rol de ser tal vez podríamos decirlo, un protagonista en las sombras, ya que muchas veces en las características de la asociación del juego del Brighton and Hove Albion se puede llegar a disponer, como decíamos, en el momento en que tratábamos de exponer el evento destacado entre Manchester United y Brighton and Hove Albion, es que a través de estas rápidas conducciones de juego y de asociación del mismo, de la asociación del balón, muchas veces se puede llegar a disponer, o los invito a que puedan verlo en este caso en uno de los partidos del Brighton and Hove Albion, es que Pascal Gross muchas veces llega en zonas del campo en las que aparece casi de la nada, y que con esta gran característica de disposición de juego ofensivo en la que encuentra la mejor ruta para obtener una asociación de juego por superioridad, siempre genera estas pequeñas finalizaciones o estos pequeños pases que permitan que el equipo pueda continuar este desarrollo de crecimiento en el campo, y que asimismo
le permiten ser un jugador que ahora mismo es de los más interesantes en no solo su disposición de juego, sino en su dinamismo, en su proyección, bajo el objetivo de no solo las características técnicas que puede llegar a disponer el entrenador, sino bastante similar a jugadores como Ben White, pueden llegar a ser bastante impredecibles para sus rivales y que asimismo a través de esta característica de juego puede beneficiar muchísimo a sus compañeros, no solo a través de una asistencia, sino a través de un rápido posicionamiento que permita que sus compañeros puedan colocarse de la mejor manera posible. Más adelante con características de juego bastante similares, pero un poco más adelantadas en el campo, podríamos llegar a hablar de la continua disposición y desarrollo del juego que ha llegado a desenvolver de la mejor manera posible, en este caso James Madison, un jugador que, como decíamos, bastante similar a este planteamiento técnico de Pascal Gross, pero un poco más adelantada en el campo, en el que tal vez muchas veces se le ven en las acciones de juego, pero muchas veces como observador, pero que siempre tiene esta característica de entrar en el momento justo, obtener este factor decisivo, no solo a través de las características de la visualización del juego, sino que tiene esta específica característica de ser bastante resolutivo en las acciones, bastante definitorias, y que asimismo esto le permite contar a Tottenham Hotspur de tener un jugador bastante importante en las facetas finales del juego, no solo a través de la creación de asistencias, sino a través de algo bastante importante para un mediocampista en una zona un poco más adelantada, de poder posicionar a tus compañeros, disculpen, de que tus compañeros puedan posicionarse de la mejor manera en el campo a través de tu desarrollo de juego. Muchas veces esto lo podemos ver no solo a través de una conducción de mencionado anteriormente James Madison, sino que asimismo las acciones de juego muchas veces de jugadores como estos. Podríamos destacar, por ejemplo, a jugadores como Bruno Fernández o Kevin De Bruyne. Muchas veces se ve que bajo una acción de juego ofensivo, este tiende, por ejemplo, a correr hacia una banda o detenerse un momento en el campo y tratar de dar la espalda para no perder el balón. Y estas características de juego son muy importantes para jugadores en esta específica posición, ya que te permiten que tus compañeros puedan adelantarse en el campo y que asimismo tener esta confianza de que tú, como mediocampista ofensivo, en este caso efectuando por ejemplo la labor de James Madison, no vas a perder el balón mientras tú llegas como soporte desde atrás. Es por ello que muchas veces, por ejemplo, específicamente hablando del enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Sheffield United, esta disposición de juego es muy interesante, los beneficios que puede llegar a aportar. Ya por ejemplo lo pudimos ver en la remontada que tuvo lugar en ese enfrentamiento, en el que a través de pequeñas acciones como estas, en las que permites que tu equipo pueda llegar en la mayor cantidad posible, puedas encontrar la mayor cantidad de piezas para generar una finalización, perdón. Por la banda derecha encontraríamos a Mohamed Salah. La verdad es que en este caso de Mohamed Salah vamos a tratar de ser bastante rápidos, al ser un jugador que no solo contó con 2 asistencias en su partido ante Wolverhampton Wanderers, sino que ya básicamente está acostumbrado a ser un jugador bastante resolutivo, no solo a través de la amplitud del marcador o generar goles, sino ahora mismo esta gran característica que poco a poco ha crecido un poco más a lo largo de estas 2 temporadas, de estas 2 últimas temporadas, como lo es las asistencias, perdón, en el que ahora mismo, por ejemplo, es el jugador, disculpen, es el jugador africano, sí, creo que es el jugador. Disculpar un momento, voy a repasar el dato porque creo que lo olvidé, pero tengo entendido que es ahora el jugador africano con mayor cantidad de asistencias, superando en este caso a... se me olvidó su nombre, me disculpo, el exjugador del Manchester City. Eh, lo había anotado aquí, pero no lo recuerdo.
Bueno, va a tener que disculpar porque lastimosamente no lo recuerdo. La verdad es que soy bastante malo con los nombres, algo que siempre trato de continuamente estudiarlo, pero no hay caso, siempre los olvido, los olvido. Como decíamos, ahora mismo cuenta con el récord de ser el mayor asistidor africano en lo que respecta a la Premier League, algo no solo un objetivo bastante interesante personal, ya que cuenta con el beneficio de ser uno de los grandes goleadores, no solo del Liverpool, sino de la Premier League, y este margen de asistencias puede ser bastante beneficioso en esta nueva idea de la proyección del juego del Liverpool. Como compañero por la otra banda, pondríamos a Leon Bailey, tal vez un poco más reconvertido de su posición habitual, pero asimismo tal vez sea la representación más fija de lo que podría llegar a ser este Aston Villa, en el que muchas veces decimos cuenta con esta disposición de tratar de exponer y encontrar lo mejor de sus jugadores a través de varias disposiciones de juego, en las que, como decimos, muchos de sus jugadores se ven beneficiados o buscan que puedan obtener lo mejor de sí en el campo a través del dominio de ciertas zonas específicas, y que a través de estas rápidas conducciones o estos dominios de juego a través de no solo los regates sino la asociación de juego le permiten a este Aston Villa, como decíamos, no solo obtener un buen margen de desarrollo colectivo, sino que también este margen de crecimiento pueda llegar a obtener lo que al final de cuentas es bastante más importante, como lo son en las victorias. Más adelante encontraríamos obviamente un poco más reconvertido a Julián Álvarez. La verdad es que su labor en el, no solo en el enfrentamiento ante West Ham United fue bastante importante en lo que respecta a este crecimiento de lo que fue anteriormente en su temporada ser un poco más revulsivo, llegando desde el banquillo, costándole un poco más la titularidad, y ahora mismo es como un claro candidato a ser una de las piezas fundamentales durante toda la temporada para el Manchester City, obviamente como titular, y que ha demostrado que cuenta con una gran característica ofensiva y asociativa que le permiten obviamente contar con la gran disposición de ser continuamente tenido en cuenta para, podríamos decir, encontrar la mejor versión del Manchester City en la búsqueda de enfrentar cualquier rival. Como entrenador tendríamos a Roberto De Zerbi. Obviamente pues tampoco hay demasiado que decir en este caso del entrenador del Brighton and Hove Albion, un entrenador que cuenta con la característica de haber llegado hace un año específico a la institución de las gaviotas, y que ahora mismo es una de las claras imágenes y más representativas en lo que significa Brighton and Hove Albion, y esta idea de juego de tal vez olvidar un poco sus protagonistas y predisponerse a ser más objetivos en la idea de juego a través de la posesión del balón, la verticalidad, la continua apertura del marcador, no solo a través de sus referencias ofensivas, sino esta continua llegada de muchas referencias en varios roles, en los que muchas veces este Brighton and Hove Albion puede ser más definido por los roles que puede llegar a tener uno o cada uno de sus jugadores en cada una de sus diferentes zonas del campo, los cuales, como muchas veces decimos, le permiten ser uno de los equipos más entretenidos de ver en esta Premier League. Culminando este 11 de la jornada, culminaríamos con en este caso, la imagen o el momento representativo de la jornada número 5 de la Premier League. En este caso hablaríamos de la remontada del Tottenham Hotspur ante el Sheffield United, algo bastante importante, no solo en lo que podría llegar a representar esta gran victoria del Tottenham Hotspur, sino tal vez un cambio significativo en las próximas temporadas, al contar con esta diferenciación de tener la más cantidad de minutos jugados, ya que recordamos que estas acciones de juego en específico estábamos ya en el minuto 98 más 36 minutos más o menos. Vamos a revisarlo rápido, sí, más o menos en este margen de tiempo, lo cual muchas veces promete que nos va a dar en muchas jornadas, probablemente específicamente hablando de las jornadas un poco más
en la cúspide de la finalización de la temporada, muchas remontadas o muchas finalizaciones del enfrentamiento en momentos ya cúspides entre los 80 y 120 minutos de juego, lo cual obviamente bajo cierta disposición de ciertos equipos va a ser bastante significativo en lo que respecta el cómo enfrentar o ganar ciertos partidos, sino también el cómo afrontar este marcador. Con ello pues es que culminaríamos en este caso este pequeño análisis de la jornada número 5 de la Premier League. La verdad es que fue una jornada bastante interesante en lo que respecta a esta capacidad que tuvieron muchos equipos de poder tal vez un poco aprender de poco a poco de los ciertos dinamismos que estaban llegando a fallar en ciertas fases de juego, que asimismo le permitieron a través de estos cambios obtener la victoria a través de remontadas, algo que fue bastante interesante bajo el poder analizar este planteamiento técnico que nos dieron momentos bastante interesantes. Por ahora lo que respecta sería poder esperar qué es lo que para el futuro para cada uno de estos equipos de la Premier League. La verdad es que fueron enfrentamientos cada uno de estos tal vez un poco mermado, tal vez en este caso el Bournemouth Chelsea, pero que contó con ciertas características de dinamismo de juego bastante interesantes en lo que respecta al equipo del Bournemouth. Esperemos que por ejemplo este Chelsea pueda tal vez carburar un poco en las acciones de definición de gol, la idea de poder contar con un equipo bastante importante en lo que respecta a la Premier League. Como decíamos, fueron encuentros bastante interesantes y esperemos que continuamente puedan llegar a dar lo mejor de sí cada uno de estos equipos bajo el beneficio del espectáculo. Es con ello que culminaríamos, como decíamos, el directo de hoy. Antes de nada, agradeciéndoles no solo por estar aquí, sino continuamente ver estos directos. Además de que, como siempre decimos, si están interesados en todo lo que nos deja en no solo las grandes competiciones europeas, sino en general lo mejor del fútbol internacional, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, en las plataformas en las que continuamente hacemos directos. Además de que poco a poco trataremos de desarrollar mayor crecimiento en la plataforma de YouTube, aunque poco a poco ahora mismo nos ha costado un poco, pero esperamos que podamos afrontarlo de la mejor manera posible en el desarrollo de estas temporadas. Como decíamos, de nuevo agradeciéndoles por estar aquí, esperando que tengan y hayan tenido un excelente día. Me despido, recordándoles en este caso que esta semana va a estar bastante cargada de directos, no solo realizando un pequeño resumen de lo que nos dejó la liga, que es la característica de culminar hoy, sino también un pequeño repaso lo que nos deje la UEFA Champions League y uno de los eventos más destacados en este caso este pequeño proyecto, como el arranque de la Liga F, en el que promete ser uno de los campeonatos más equilibrados en la proyección de juego y que esperamos que podamos encontrar y definir lo mejor del fútbol femenino, en este caso a nivel europeo. Es con ello que ahora sí me despediría, de nuevo agradeciéndoles por estar aquí, esperando a volvernos a ver muy pronto. Muchísimas gracias por ver el directo, esperando a volvernos a ver muy pronto. Hasta luego.